¿La anorexia nerviosa o el TCA en general tiene cura? Es una pregunta complicada. Hace 3 años te hubiera dado una respuesta diferente a la que te voy a dar ahora. ¿Tú puedes obligarle a ingresar si él no quiere? Porque Hombre, está en riesgo su vida. Pero, ¿cómo sabes tú que el paciente no te está diciendo lo que tú quieres escuchar? Sí, lo voy a hacer, todo lo que me digas, yo me quiero curar, pero está esa ambivalencia otra vez, ¿no? O sea, sí, sé que me tengo que curar, pero no puedo perder este poder de controlar, ¿no? Entonces, ¿cómo identificas si te está mintiendo o no? ¿Crees que las redes sociales perjudican a esta distorsión? totalmente. Sí, totalmente, porque Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te cuento cómo comer sano, pero sobre todo cómo llevar un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy me acompaña Alejandro Vera. Bienvenido, Alejandro. Muy Mucho buenas, gusto ¿qué tal, tenerte María? aquí. Él es psicólogo sanitario especializado en TCA. Podéis seguirle en su Instagram, que es Grulla Psicología y Nutrición. Bueno, vamos a hablar sobre todo del TCA, desde luego. ¿Y qué te parece, pues, si empezamos explicando qué es el TCA, trastornos de la conducta alimentaria? Vale. Bueno, yo voy a intentar no dar una explicación demasiado técnica, Vale. ¿no? Para que sea en un lenguaje un poco que podamos entender todos. Los trastornos de la conducta alimentaria serían una relación problemática con la alimentación, porque si lo pensamos, al final, comer, si lo reducimos a la mínima expresión, no es más que nutrirse, ¿no? Sería alimentarse. Lo que sucede es que igual que el ser humano se ha ido complejizando con el paso de los años, pues al final lo que pasa en relación a la alimentación es que esas complejidades emocionales se han ido colocando en cómo nos relacionamos con la comida. Desde necesidades de regulación emocional a incluso colocar nuestra identidad o nuestro valor personal también en lo que comemos. ¿Cuáles serían los trastornos de la conducta alimentaria más habituales? ¿Hay uno que predomine sobre el otro? Sí, pues mira, justo he estado mirando así datos de prevalencia un poquito antes de venir. El trastorno de alimentación que tiene mayor prevalencia es el trastorno por atracón, que muchas veces no es en el primero que pensamos, porque yo creo que el que está más en el imaginario, incluso lo iba a decir común, pero en el de los profesionales es la anorexia, que es del que más solemos hablar. Pero bueno, sí, serían estos, el trastorno por atracón, la anorexia y la bulimia serían los cabezas de cartel, aunque luego hay muchos otros trastornos que no se habla tanto de ellos y que están ahí también. ¿Y las causas por las cuales aparecen esos trastornos son multifactoriales? ¿Hay una causa que prevalezca más ante otra? Uh-huh. Sí, los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, no hay una única causa. Yo creo que hay que entenderlos a un nivel macro, meso y microcontexto. ¿Qué quiere decir esto? Macrocontexto, primero, el marco social en el que vivimos, que no es casualidad que esta prevalencia cada vez sea mayor, ¿no? Hay un fuerte componente cultural. Luego el nivel meso, que tiene que ver con las relaciones con nuestros iguales, con nuestros padres, luego a lo mejor hablamos de eso, ¿no? Pero el TCA es un trastorno que también sucede mucho por modelado. Es decir, yo no te imaginas la cantidad de casos que he visto de pacientes con TCA que tienen hermanos que también tienen TCA, ¿no? Cómo empiezan a imitar esas conductas que ven en casa y que dentro de en las siguientes generaciones vamos a ver cada vez más que también las tienen sus padres y cómo se van copiando esas conductas, ¿no? Y luego un nivel micro que tiene más que ver con la personalidad o con el individuo, ¿no? Hay ciertas características de personalidad premórbidas que facilitan o que predisponen a que puedas acabar desarrollando algunos tipos de TCA. Luego, si hablamos de causas concretas, por ejemplo, en el trastorno por atracón, esto lo explica muy bien Fairburn, que es un autor muy reconocido en el campo de tema por atracón y bulimia. Hay un factor que explica gran parte, o que es el factor más determinante para desarrollar un trastorno por atracón, que son haber hecho dietas restrictivas. Si tú has hecho varios intentos de dietas restrictivas, es muy probable, de hecho cada intento que hagas es más probable que acabes desarrollando un problema de atracón. Y luego en otros trastornos como la anorexia, fíjate que muchas veces, no voy a decir por casualidad entre comillas, pero el trastorno empieza por casualidad, en el sentido de que el paciente de repente se encuentra con algo que le conecta con una sensación de satisfacción al bajar de peso y empieza a repetirlo, ¿no? Yo he tenido pacientes desde que por una medicación que les ha hecho adelgazar repentinamente empiezan a repetir conductas o empiezan a instaurar conductas de restricción. Pacientes que a través de un cambio corporal por la edad
su morfología ha cambiado, su cuerpo ha cambiado y eso les motiva a empezar a hacer un proceso de restricción. Esto pasó mucho en la pandemia, que vimos que hubo un aumento tremendo, ¿no?, de los TCA. Mucha gente empezó como un gesto inocuo, empezando a hacer un poquito de dieta y deporte en casa, y lo que vimos después es que a muchas personas se les fue la pinza con esto y se acabaron descontrolando en gran medida, ¿no? Entonces, en muchos casos, a veces no empiezan buscándolo como tal, sino que empiezan con algo que puede ser una intención positiva o que puede ser bueno para ellos, conectan con algo que les hacía falta y se acaban perdiendo el control y metiéndose en un pozo del que luego cuesta bastante salir. Claro. También creo, y tú me corregirás, que cada vez la aparición del TCA es a edades más tempranas. ¿A qué puede deberse esto? ¿A esos patrones que copian? ¿A que la sociedad cada vez aprieta más y oprime más a tener un cuerpo normativo, entrar en unos cánones de belleza, etcétera? ¿O quizá algo genético? No sé. Bueno, a ciencia cierta no lo sé. Yo te puedo hablar un poco de mis sensaciones, ¿no? Es totalmente cierto que cada vez encontramos casos más tempranos. Yo he llegado a ver un caso de una niña de 10 años con un trastorno de anorexia y tengo compañeras que me han relatado de casos de 8 años, que estamos hablando de niños y niñas que no deberían estar de ninguna manera preocupados por su forma física, ¿no? Creo que hay muchas variables. El acceso tan temprano a la información, quizás cuando hablamos muchas veces, ¿no?, de ahora que se está hablando tanto de, por ejemplo, limitar el acceso a los niños a consumo de pornografía y demás. Claro, yo creo que mi generación y sobre todo las anteriores no teníamos acceso a determinadas cosas, estábamos un poco protegidos en ese sentido, en una pompa en la que no podíamos leer o ver ciertas cosas que ahora sí, gracias a Internet, ¿no? Entonces eso ya empieza a instaurar ideas y a crear, a motivar conductas. El acceso a las redes sociales, esos referentes tempranos que empiezan a comentar o a compartir determinados tipos de información que según la madurez de quien lo lea puede ser mejor o peor entendido. Y luego un poco lo que he explicado del modelado, ¿no? Creo que los niños y las niñas son esponjas en muchos sentidos y cada vez más van los niños y las niñas venideros van a absorber cosas que no deberían absorber. Si nos centramos en concreto dentro de la anorexia, ¿podrías un poco decirnos las características para que los oyentes sepan como las características o a lo mejor lo que recoge el DSM-5 acerca de cómo se diagnostica la anorexia? ¿Es restricción, sin purga o no tiene por qué? Bueno, puede ir de los dos tipos. A mí a veces me cuesta diferenciar el subtipo de con purga porque es muy similar a lo que sería un trastorno de bulimia nerviosa. ¿Vale? Más o menos yo creo que todo el mundo conoce en qué consiste la anorexia nerviosa. Básicamente es un trastorno que el foco se pone en la restricción alimentaria, es decir, la persona intenta reducir la ingesta energética al máximo posible. Esto depara normalmente en cuerpos, en biologías, en cuerpos biológicos que están en un estado de salud que puede ser peligroso, que puede atentar incluso contra la propia vida, aunque esto creo que sí que es importante matizarlo, que la anorexia no solamente se da en cuerpos pequeños o en cuerpos extremadamente delgados, sino que puede existir en cualquier tipo de cuerpo. Y luego, bueno, pues suele haber también una preocupación con la imagen corporal que muchas veces se adquiere o se desarrolla a través del propio trastorno. El ejemplo que te he contado antes de pacientes que se encuentran con esa sensación de satisfacción y empiezan a restringir, en muchos casos, o casos que yo he visto al menos a lo de mi experiencia, eran personas que no tenían una grandísima preocupación por el físico antes del trastorno, pero de repente empiezan a hacer una serie de cosas o sucede que su cuerpo cambia, empiezan a recibir elogios, a conectar con una sensación de satisfacción, de poder y de que están logrando algo que quizás nunca habían logrado en su vida, y ahí empieza la preocupación con el cuerpo, en el sentido de que el cuerpo se convierte en un juez, en un indicador de qué tal estoy controlando, de qué tal estoy logrando mis objetivos, y se convierte en algo muy identitario. Pero es curioso que mucha gente, normalmente la gente piensa que las personas que empiezan por un trastorno de anorexia, y hay muchos casos así, lo hacen porque quieren adelgazar, porque están mal con su cuerpo. En muchos casos no. Es algo que se empieza, digamos, a construir a raíz del propio trastorno. Has mencionado la imagen corporal. Hay una, o sea, no sé si en todos los TCAs, pero yo creo que sí en la mayoría, hay una distorsión de la imagen corporal. Al final, esto yo creo que cuesta mucho de entender porque tenemos como que entender que la mente te está dando una imagen en el espejo, ¿no? Un reflejo que no corresponde a la realidad, porque al final
la persona que padece anorexia nerviosa no está viendo realmente cómo está su físico. ¿Es así? Bueno, no exactamente. Lo que suele haber en la mayoría de TCAs es insatisfacción corporal, es decir, un malestar significativo en relación al cuerpo. La distorsión corporal, que es un síntoma así como un poco cinematográfico, del que se habla mucho, ¿no? Hay una imagen en Google circulando. Si tú buscas anorexia, una de las primeras, a menos hace años, cuando yo buscaba imágenes para un curso que tenía que hacer, una de las imágenes que salía era el de una manzana que se está mirando al espejo y la manzana está completa y en el espejo lo que ves como con el hueso, ¿no? Como haciendo referencia a que esa distorsión corporal es un síntoma muy habitual, sobre todo en la anorexia nerviosa o en la bulimia nerviosa. Y no es tan así. La mayoría de pacientes son conscientes del cuerpo que tienen. Otra cosa es que en ciertos momentos se active una distorsión corporal que ni tan siquiera es, racional. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede saber perfectamente que no está gordo o gorda. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en la recuperación, en la fase de recuperación, cuando hay una situación de delgadez extrema y la persona tiene que subir de peso, ¿no? La persona sabe, si tú le preguntas, puede haber casos que no, pero la mayoría de casos son conscientes de que están delgados o están delgadas. Yo a mis pacientes les explico la distorsión corporal con una metáfora de conducir, ¿no? No sé si te ha pasado, no sé, ¿tú conduces? Sí. Sí. Pues ir, por ejemplo, yo soy de Madrid, por la M30, sobre todo cuando no tienes muchas prácticas o te pasa más, cuando estás empezando, ¿no? Y vas conduciendo y de repente echas un vistazo atrás y sientes que tienes un coche atrás pegado a ti. Uh-huh. O un coche adelante, mejor dicho, un coche adelante, ¿no? Que ves que te le vas a comer y pegas un frenazo de repente. Y luego te das cuenta, después de haber pegado el frenazo, que ese coche no estaba tan cerca. ¿Qué pasa? Que el cerebro, de alguna manera, lo que hace es, para que tú no te la pegues, te hace visualizar esa situación como inmediata para que reacciones. Es una cosa que, sobre todo, a la gente que ha tenido un accidente de coche le pasa mucho. Yo tuve una vez un accidente de coche, ya luego esto se pasó, y durante un tiempo es como que vas con 1000 alertas y como que el cerebro te hace ver cosas, ¿no? Como prepararte antes de del posible accidente que puede volver a pasar. La distorsión corporal es algo un poco similar. Lo que le pasa a la persona con anorexia, por ejemplo, o con bulimia, que se está recuperando de su TCA y está empezando a subir de peso, es que cuando empieza a sentir que descontrola, su cerebro le trae sentimientos, percepciones de que se está yendo hacia arriba de manera descontrolada, de que tiene el coche encima. ¿Para qué? Para que frene, para que vuelva a restringir, para que vuelva a tener control. Pero normalmente esta es una reacción que se va a activar en momentos de ansiedad. Cuando la persona acaba de realizar una ingesta, si empieza a sentir la ropa pegada a su cuerpo, situaciones de este tipo. Pero la persona te sabe decir, si yo no puedo estar gorda, si peso 42 kilos, yo lo sé, pero es que me siento gorda, es que me percibo gorda. Por eso muchas veces el trabajo en este tipo de intervenciones no está tan orientado a convencer a la persona a nivel cognitivo, ¿no? Hacer reestructuraciones cognitivas de esos pensamientos, porque la persona ya te sabe decir, puede tener alguna duda, pero te sabe decir. Sino hay que hacer un trabajo de integración somatosensorial, trabajo de propiocepción, de interocepción, de exposición al cuerpo. Esto es muy importante, trabajar la exposición al cuerpo, porque es un camino un poco que no llega a ningún sitio, el estar con el paciente intentando convencerle, incluso puede ser iatrogénico, de que tú no estás gorda, que tú no estás gorda, que tú no estás gorda. Si el paciente ya lo sabe de alguna manera. Entonces, una cosa es la distorsión, que se activa en determinados momentos, y otra es la insatisfacción corporal, que suele estar presente casi siempre todo el rato en los pacientes con TCA. Pero la insatisfacción entonces no viene porque no estén suficientemente delgados, porque llega un punto en que ya no pueden perder más peso. ¿O ellos sí creen que perdiendo más peso desaparecerá esa insatisfacción corporal? Claro, es que la insatisfacción corporal no necesariamente está vinculada al peso. O sea, la insatisfacción corporal, si lo resumimos en un lenguaje muy sencillo, es estar en guerra con tu cuerpo, es estar en conflicto con tu cuerpo. Y muchas veces el conflicto puede ser que no siempre, pero puede ser una paciente que nos diga, si yo, o sea, para poner un ejemplo, Sí. muchas pacientes ni tan siquiera con infrapeso ni tan siquiera se ven bien. No les dicen que estéticamente no se ven bien, no se gustan, pero tienen miedo a subir de peso. ¿Por qué? Porque tienen miedo que si empiezan a subir de peso descontrolen y el cuerpo se vuelva grande y vuelvan quizás al punto de partida en el que empezaron. Eso es un problema de satisfacción corporal y no estamos hablando de que la persona necesariamente quiera perseguir la delgadez porque le gusta o porque piensa que necesita estar más delgada para verse bien, que hay muchos casos que sí,
que esto pasa, pero no necesariamente la insatisfacción corporal es un tema de pérdida de peso. También incluso la insatisfacción corporal se puede expresar a través de complejos más concretos. Por ejemplo, mira, en los casos de TCA de tipo restrictivo, sucede una cosa, es que cuando empiezas a bajar de peso, se te va saliendo esa tripita, ¿no? Que vemos muchas veces, por ejemplo, en las personas que tienen malnutrición o que pasan hambre, y el complejo está muy localizado en esa tripa hinchada, que la persona la interpreta como que puede ser un síntoma de descontrol, de aumento de peso, pero en realidad no. Lo que pasa es que el abdomen se está inflamando, hay un proceso de disbiosis. Entonces la persona lo que está mal es con esa tripa hinchada, que se la quiere quitar, pero no es tanto que quiera bajar de peso. Ya, entiendo. Tú has mencionado que hay miedo a subir de peso, pero al final tienen que asociar el subir de peso a algo, porque ¿qué es exactamente lo que les da miedo de subir de peso? Si saben que, o no sé si lo saben, pero por lo que dices cognitivamente expresan las cosas como son, saben que en ese infrapeso puede haber desnutrición, procesos metabólicos alterados, puede haber múltiples consecuencias, ¿no? O sea, si yo sé que el estado en el que estoy no es saludable y tengo que revertirlo, y sé que la cura, vamos a decir, o parte de la evitación de esas consecuencias derivadas del infrapeso está en el aumento de peso, ¿qué es lo que les da miedo de subir? Vale. Es complicado de entender, voy a intentar explicarlo bien, pero fíjate hasta dónde puede llegar el miedo, que tú me estabas hablando de que son estados peligrosos, ¿no? Donde la salud está en riesgo. Hay casos que la persona está dispuesta a morir, literalmente, antes de recuperar el peso. Casos que están ingresados y no toleran comer. Incluso yo he visto casos de pacientes que me dicen, por favor ingresarme, porque como dependa de mí, no voy a poder comer. O sea, para que veamos que esto no es un miedo, un tema de complejos físicos, de ser muy caprichosos estéticamente. Aquí hay un miedo muy grande, ¿vale? Y es muy complicado de entender, a ver si consigo explicarlo bien. El trastorno restrictivo, cuando tú empiezas ya sea porque te lo encuentras por accidente o porque empiezas a controlar y a tener éxito, o sea, en tu hazaña de cambiar tu cuerpo empiezas a tener éxito, empiezan a suceder muchas cosas. La primera suele ser que el entorno se da cuenta. El entorno se da cuenta y al comienzo suele haber un refuerzo de ese cambio, ¿no? En forma de halagos, en forma de qué guapa te veo, hay un refuerzo social. Pero diría que incluso más poderoso que el refuerzo social es la sensación tan placentera de capacidad. Creo que hay pocas cosas más placenteras en la vida que sentirte útil y que sentir que tienes capacidad de lograr las cosas. Y hay personas que durante gran parte de su vida se han sentido muy vacías, que han sentido que no han tenido éxitos personales, que nada les caracterizaba ni nada les hacía hacer diferentes, y de repente, en un momento de su vida, encuentran que haciendo una cosa que se llama restringir y controlar la alimentación, su cuerpo cambia. Y empiezan a sentir una satisfacción increíble. Una satisfacción de que están logrando algo que es difícil y que es complicado, y sobre lo que tienen, digamos, poder y que es sencillo, es acción-reacción. En la vida hay muchas cosas complejas, ambiguas, pero digamos que más o menos, aunque sabemos que esto no es exactamente así, pero más o menos, si tú dejas de comer, restringes mucho, el cuerpo te cambia. Hay una acción-reacción. Entonces esto tiene un punto adictivo incluso, y se convierte en algo identitario. Tú te empiezas a sentir una persona diferente y especial cuando cambias tu cuerpo. Empiezas a sentirte una persona liviana, una persona... Lo voy a exagerar un poco, ¿no? Pero hay casos de personas que me han llegado a decir en consulta que se sienten Dios cuando consiguen sentir hambre y no satisfacerlo, ¿no? Y esto, que al principio se produce por refuerzo positivo, tú restringes para sentirte así, llega un momento en que, como todas las adicciones, tú las persigues en términos de refuerzo positivo, los buscas porque te provocan placer, pero llega un momento que cuando ya lo has conseguido y ya estás ahí, se da la vuelta y lo que tienes es miedo a perderlo. Y entonces cada vez sientes que si te sales un poco de ahí, vas a perder lo ganado. Y lo ganado no quiere decir solamente ganar unos kilos de peso o que te cambie el cuerpo. Significa dejar de ser esa persona que has construido que eres, esa identidad tan asociada al poder, al control, a la satisfacción personal. Y eso es en gran parte de lo que se huye, del tremendo miedo de volver a recuperar ese yo pasado, ese yo rechazado, ese yo en el que la persona se sentía vacía, se sentía no vista, se sentía incapaz, que nada le hacía diferente.
Eso es lo que tremendamente se rechaza y hay un miedo brutal a eso. Y la persona suele moverse en esos casos en una ambigüedad, en el sentido de que sabe que tiene que mejorar, siente que eso que está haciendo no es bueno para ella en muchos sentidos, que no está bien psicológicamente, pero por otro lado se resiste totalmente a volver hacia atrás y se mueve un poco en esa ambivalencia. ¿Sería ahí entonces donde habría que centrar el tratamiento psicológico? En enseñar a esa persona que no es válida por tener ese control y ese poder sobre su cuerpo, sino que pues puede ser especial por otros motivos y por, ¿no?, como un poco validarse en sí, reforzar la autoestima y pues no, que consiga sentirse como se está sintiendo ahora, normalizando el peso. Claro, el tratamiento psicológico va por muchos lados. Hay muchas cosas que hacer aquí, ¿no? Por un lado, yo unas cosas que les digo a mis pacientes con TCA que han recorrido este camino que acabo de explicar es que, aunque suene extraño, el TCA o la conducta restrictiva es un intento de solución. ¿Qué pasa? Que es un intento de solución bruto, inmaduro, porque suele ocurrir a una edad en la que hay mucha inmadurez y la persona no ve los riesgos. Antes me hablabas de los riesgos para la salud. Normalmente tú a un chaval de 16, 17, 18 le hablas de los riesgos que va a tener esto para su salud futura y no le importa demasiado porque lo ve como algo muy lejano, ¿no? Ya me encargaré de eso. Pero es un intento de solución, porque la persona, a lo mejor esa persona necesitaba un éxito personal y lo ha encontrado de esta manera. Eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que se lo ha llevado a un extremo en el que paradójicamente lo que ha hecho es perder el control. Entonces, una de las líneas de intervención es aprender a buscar el éxito de manera no obsesiva, de manera no rígida, es decir, flexible, de una manera más flexible. Porque yo lo vuelvo a decir, hacer un TCA y llevarlo hasta un extremo, aunque es una cosa muy grave, tiene muchísimo mérito. De alguna forma es algo que tiene mucho mérito y eso hay que reconocerlo. La autodisciplina, la lucha, la capacidad de organización tiene mérito. Ahora, lo que no tiene mérito es hacerse daño a uno mismo. Luego, además de esto, la intervención, hay un punto que es inevitable y es la exposición al cuerpo y a la comida. ¿Por qué? Porque si imaginemos ahora el TCA como una fobia. Si yo tengo una fobia tremenda a los perros, por decir algo, de nada me sirve que me estés hablando de que los perros son buenos, que los perros, si tú no les haces nada a ti, no te van a morder, si yo no me acerco a tocar a un perro y compruebo que todo está ok. Muchas veces la intervención con TCA lo que sucede es que no nos llegamos a exponer al perro, en este caso a la comida. Muchos terapeutas que pueden ser un poco miedosos, ven al paciente tan asustado que hacen una terapia un poco de sotear el camino, pero no llegan realmente a hacer el trabajo que hay que hacer. Y el miedo, de cierta manera, se pierde comiendo. ¿Esto quiere decir que le vamos a coger y le vamos a hacer al paciente una dieta que le ponga taquicárdico con un montón de fritos, con un montón de ultraprocesados? No. Muchas veces ese control, esa exposición es progresiva, pero es muy importante hacerla, porque si no, aparte de que una persona que viene en fase de desnutrición hay poco margen de maniobra, muchas veces a nivel cognitivo para poder intervenir, es que si no bajamos un poco, o sea, si no suelta un poco el control, no podemos hacer otro tipo de terapia. Entonces es muy importante trabajar desde el comienzo la exposición a la alimentación. Y luego hay muchas otras cosas que hay que trabajar, porque igual que la adicción es un proceso que te atrapa, te mete en una cueva donde la persona vive y para por el consumo de, si es adicción a una sustancia, el consumo de esa sustancia. En la anorexia pasa un poco igual. La persona ha focalizado tanto su... Mira, el otro día escuchaba un podcast de un chico que se dedica a divulgar sobre el culturismo natural, ¿vale? Yo no soy fanático del culturismo, pero este chico me parece que decía cosas con mucho sentido, ¿no? Y hablaba de que las personas que practican el culturismo no natural, es decir, las personas que se dopan, acaban destinando toda su vida, o sea, acaban definiéndose únicamente por sus músculos y por el entrenamiento que hacen. Y que, claro, muchas veces por temas de salud tienen que dejar el dopaje. Y que ese es un momento de crisis de identidad brutal. Porque todo lo que han construido es en base a sentirte que eres culturista, que es un tío muy grande, que es un tío muy fuerte, que es un tío que impresiona. Y cuando eso te lo quitan, te quedas en vacío. Pues en la anorexia pasa un poco lo mismo. La persona empieza a dejar de pierde el interés por salir con sus amistades, pierde el interés por realizar sus hobbies, pierde el interés por estudiar y todo se acaba convirtiendo en la anorexia. Entonces muchas veces una forma de, en vez de enfrentar el muro, rodearlo, es intentar recuperar esas partes perdidas del paciente, esos intereses, esas cosas, esos valores que para él son importantes y que nos hagan un poquito de contrapeso para que por ahí pueda un poco
soltar la parte de la alimentación, porque si no es muy complicado. Yo recuerdo una paciente que tuve, un caso muy bonito, que cuando estaba ya en la fase de recuperación, me dijo, un día en la consulta, vino y me dijo, hoy ha sido el primer día que me he enterado de lo que ha contado el profesor en clase. Una chica que siempre le había gustado mucho estudiar, una chica muy curiosa, que tenía una carrera que había elegido ella y que le gustaba, y que estaba desconectada de la clase, de lo que contaba el profesor. Y en esa fase de recuperación, cuando se estaba recuperando, de repente un día volvió a ser ella, volvió a, oh, coño, esto me interesa. Y entonces ella no dejó de estar preocupada por su cuerpo. No, eso no había pasado aún. Pero ya, de alguna manera, eso estaba ya un poquito compitiendo. Ya había otra cosa en la parrilla que le captaba su atención y con lo que se estaba vinculando. Pues eso también hay que trabajarlo muchas veces. Has mencionado que parte del abordaje es la exposición al cuerpo. ¿Hablamos de mirarse al espejo? Bueno, mirarse al espejo es una de las formas. Tocarse, probarse ropa. Hay muchas formas de hacer esa exposición. Aquí quiero hacer un matiz, porque esa exposición al cuerpo es muy importante para trabajar la imagen corporal, pero aquí hay que ser un poco estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un paciente viene en una fase de delgadez extrema, hemos dicho también que esa persona tiene que exponerse a la comida. Claro, exponerse a la comida debería significar un aumento progresivo del peso. Y eso significa ansiedad, mucha ansiedad. Entonces, si hacemos que el paciente se exponga a la comida, aumente de peso y encima le hacemos exponerse al cuerpo, la ansiedad se nos va a las nubes. Y muchas veces eso no es sostenible y el paciente lo que hace es que se asusta y vuelve para atrás y empieza a restringir, incluso a veces de forma más severa aún de la que lo estaba haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones es empezar con esa exposición a la alimentación. Permitimos a la persona que, digamos, ignore un poco su cuerpo, que vista con ropas anchas, tapamos los espejos, para que pueda ir aumentando y después, en una segunda fase de la intervención, vamos a ir exponiéndole al cuerpo. Pero si de primeras queremos hacer todo el trabajo a la vez, esto tiene un punto de decisión clínica, ¿eh? Yo aquí lo estoy contando un poco en líneas generales, luego cada caso es un mundo, tenemos que ir viendo. Desde luego. Pero en la mayoría de casos sucede esto, no podemos hacer todo a la vez porque al paciente le provocamos un cuadro de ansiedad que nadie va a poder contener eso. Pero es verdad que el paciente con anorexia tiene como ciertas maneras de valorarse, ¿no? Que creo que es clavícula, ¿no? Según lo marcada que yo tenga la clavícula, bueno, no sé, sé que hay unas cuantas, ¿no? Claro, ¿cómo consigues que en el proceso de exposición a la comida ese paciente no se vaya pues valorando con estas trampas, vamos a decir? Bueno, o sea, al 100% nunca podemos conseguirlo porque al final el paciente es una persona viva que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Si el vínculo no es un vínculo impositivo, sino que es un vínculo, el vínculo terapéutico me refiero, es un vínculo donde no le estamos diciendo a la persona tienes que comer y tienes que engordar, sino que estamos entendiendo que es algo que le da mucho miedo y lo respetamos, pues seguro que cuando yo te he contado la historia de cómo yo veo el paciente restrictivo, has dicho, joder, pues entiendo el miedo y que lleguen a tal extremo, ¿no? Si el paciente siente eso de tu parte, pues te va a escuchar más. A la par que le tienes que decir, yo soy una persona agente de tu cuidado y te tengo que forzar un poquito a esto. Si hay un vínculo de ese tipo en el que se ven las dos partes, las dos formas de cuidado, se negocia. Y entonces tú negocias con el paciente, muchas veces le dices, en vez de decirle no te mires las clavículas, pues cuando el paciente te lo cuenta en consulta que se mira mucho las clavículas, que eso es una compulsión, le dices, ¿y tú esto te está ayudando? ¿Qué crees? ¿Que te está ayudando o te está perjudicando para mejorarte? Me está perjudicando. Vale, entonces a lo mejor deberíamos dejar de realizar esa compulsión, ¿no crees? Sí, pues sí, no sé qué. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor ponemos camisetas, ¿qué tal? Vale, pues venga, vamos a usar ese tipo de ropa de momento hasta que puedas mirarte las clavículas sin que sea una forma de compulsar. Pues así, un poco encontrando los truquis y las formas de negociar. O sea, al final es súper importante el vínculo que generas con el paciente para que haya éxito en el tratamiento. Claro, totalmente. En cualquier tipo de psicoterapia, pero yo creo que en TCA incluso más porque de primeras piensan que somos un poco los policías de la comida. O sea, que somos quienes que vamos a querer quitar lo que han conseguido. Claro. Y eso pues genera mucha resistencia. Al final como que lo podríamos un poco resumir en que ellos sienten poder, ¿no? O sea, al final se sienten como poderosos y que tienen el control. Pero si yo hay una frase que siempre repito es que el control lleva al descontrol. Y esto yo creo que bueno, está más que demostrado y al final yo creo que ese descontrol es lo que les acaba a ellos
pues por hacer ese boom, ¿no? Y detonar del todo. Claro, el control rígido, ese control absoluto que intentan tener, ese es el que no es sostenible y el que les lleva a perder el control. Hemos dicho que la anorexia está caracterizada sobre todo por la restricción. ¿Cómo definiríamos la restricción? Porque también me parece un marco bastante peligroso. Yo trabajo también en la parte nutricional con pacientes de TCA y con problemas de conducta alimentaria y de relación con la comida, ¿no? Y muchos, pues ¿no? Incluso hay gente incluso que viene como, estoy empezando a preocuparme demasiado, no quiero acabar en un TCA, ¿no? Como esa medida preventoria a acabar ahí. Entonces muchos me dicen, es que no sé si estoy restringiendo, ¿no? Porque a lo mejor me apetece, pongamos, un donut, ¿vale? Y no me lo como. Pero no me lo como porque sé que no es sano. Entonces, ¿qué es restricción y qué no? Porque al final, mucha gente me dice, María, es que yo si eligiera, pues a lo mejor comería donuts cada día, pero no los como porque sé que eso no me repercute beneficiosamente en mi salud. ¿Esa es una restricción? Es un tema muy complicado. No sé si creo que no tengo la respuesta definitiva. Yo muchas veces lo he pensado, digo, a la gente que consume contenido de psiconutrición les vamos a volver locos, porque unos diciendo permítete, otros diciendo lo contrario, ¿no? Que esto es malo para tu salud, no, cuidado que es proinflamatorio y tal, les vamos a volver locos. Incluso yo me voy a volver loco también porque no tengo la respuesta. Si tuviera que decir cuál es la palabra que intermedia entre la restricción y el estar haciendo algo que es una medida de salud, diría que es la flexibilidad. Es decir, que te puedas mover con flexibilidad entre los dos términos. Creo que es positivo que tú intentes llevar una buena alimentación porque eso es salud, igual que lo es dormir bien, igual que lo es intentar no tener estrés. Pero lo que está claro que no es salud es, por ejemplo, yo aquí he venido hoy a grabar contigo. Imagínate, esto es un viernes atípico porque no puedo comer en mi casa, pues me llevas a un restaurante y me generas un cuadro de ansiedad porque voy a comer fuera y no tengo nada de lo que son mis opciones habituales. Eso desde luego no es salud. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los donuts y todo esto, el ejemplo que acabas de poner? Que tradicionalmente la nutrición, los servicios de nutrición se han fundamentado en la prohibición, en esto lo puedes comer y esto no lo puedes comer. Sobre todo la segunda parte, esto no lo puedes comer, esto lo tienes que evitar. Claro, construir cerebros preocupados constantemente por lo que hay que evitar o lo que hay que regatear, eso es generar cuadros de estrés. Más o menos sostenibles, más o menos funcionales, pero cuadros de estrés. Entonces yo creo que la nutrición se tiene que enfocar más en términos propositivos, en generar formas de comer placenteras y no hacer tanto hincapié, de poner tanto foco en lo prohibitivo. Que caiga un poco por consecuencia natural. Vamos a aprender a comer rico de una manera que sea saludable. Y si el día de mañana sales, te apetece un donut, cómetelo. Ese es el enfoque del que yo trabajo. Ahora, me dices un paciente que también los he tenido, que todos los días comen fast food y tal, evidentemente eso no es sostenible, ni es saludable. Entonces, es que cada caso es un mundo también, al final. Bueno, desde luego, si hay algo que defienda es la alimentación flexible, ¿no? Y justo al final, pues se trata de eso, de que cuando el día que tú decides comerte, ¿no? Ese donut, por poner un ejemplo, pues luego no estés todo el día pensando en el donut, ¿no? Porque yo creo que ahí el punto sería un poco también, me he comido un donut, he elegido comerme un donut, lo he disfrutado y se acabó el donut. Y además la mayoría de la gente, esto cogerlo con pinzas, pero la mayoría de la gente que se da permisos, esto es un poco, seguro que te pasa con tus pacientes, ¿no? Los que intentan no tener chocolatinas, patatas en casa y todo esto. Claro, cuando yo las tengo, ¿no? Se me olvidan que las tengo. ¿Por qué? Porque entran dentro de lo posible, de lo permitido, y muchas veces esa resistencia es lo que hace que estés todo el rato pensando, ese hambre mental de es que me comería un donut todos los días. No, perdona, no te comerías un donut todos los días. Lo harías como efecto rebote de esa contención que estás teniendo, porque todo al final pierde su valor y todos nos habituamos. Si tú eso es una cosa que puedes hacer en cualquier momento, lo natural, en la mayoría de casos, es que no te apetezca un donut todos los días, porque yo creo que los sistemas humanos y biológicos no están hechos para desear un donut todos los días. Claro. Yo muchas veces ahí digo que es como el deseo acumulado. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo tener el deseo acumulado del mes que llevo haciendo dieta que el deseo acumulado desde que me lo prohibieron con 5 años porque ya decían que tenía que ponerme a dieta.
Entonces, claro, muchas veces cuando yo les propongo a mis pacientes, ¿no? Normalicemos el consumo de todo eso que crees no poder tener en casa, véanse galletas o patatas chips o así. Primero hay mucho rechazo, porque no, evidentemente creen que se lo van a comer todo. Pero cuando yo consigo y les digo, pues lo pautamos. O sea, cada día para desayunar o merendar, una pieza de bollería. Ya no la quieren. Te vuelven y te dicen, pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor, yo qué sé, me la comí 3 días y luego ya no me apetecía o sabiendo que podía comerla, no la quise. Totalmente, si es que somos así, estamos hechos para perseguir lo que se nos niega. Sí, no, es curioso. Entonces, lo que a las personas con anorexia lo que les parece atractivo de la restricción es que sienten ese poder, ¿no? Claro, conectan con una sensación de poder al controlar, que puede sonar un poco extraño, dicho así, ¿no? Como poder de qué, pero sí, es una sensación. En mayor o menor medida, cualquier persona que haya intentado un poco bajar de peso o que haya visto que al hacerlo cambia su cuerpo, ha sentido ese sentimiento. Lo que pasa es que estamos hablando de que solo sucede a personas muy jóvenes que están inmaduras y que pueden idealizar ese sentimiento de poder al controlar y que seguramente partan de unas ciertas carencias emocionales que incrementan ese sentimiento o que hacen que se vuelva muy importante ese sentimiento de poder. ¿Cuáles serían las red flags o esas conductas que nos deben despertar la sospecha de que a esa persona le está pasando algo o si es uno mismo que estoy empezando a tener conductas peligrosas? Bueno, hay muchas. Yo creo que esto sobre todo será relevante para las familias, ¿no? Si notas que tu hijo o tu hija empieza a pasar con el plato, a desmenuzar mucho la comida, a repartirla por el plato, que come muy lento, notas que se toca el cuerpo, la barriga cuando para de comer, que busca en internet, que hay una preocupación corporal porque se mira mucho en el espejo, que pasa mucho tiempo en el baño. En el baño se pueden hacer muchas cosas, pero una de las que se pueden hacer es vomitar. Bueno, hay muchos indicadores. Y luego tú a nivel personal, si hablamos de un adulto, pues que empieces a notar que te estás un poco obsesionando. Yo diría, ¿no? Que estás empezando a cada vez a evitar más situaciones, a que te generan más ansiedad, tener que enfrentar la incertidumbre de dónde vas a comer, que cada vez eres más metódico, mides más las cosas, pasas más tiempo pensando en la alimentación. Bueno, estas serían un poco las señales más habituales. El ruido mental que yo digo. Yo siempre les digo, si la comida ocupa todo el tiempo de tus pensamientos, desde luego que ahí está pasando algo. Está claro. Y en cuanto a la distorsión de la imagen, ¿cómo podría uno saber si tiene distorsión de la imagen? ¿O no se puede tener distorsión de la imagen y ya está? A ver, distorsión de la imagen tenemos todos, en verdad. Tú no te ves tal como eres. ¿No? No creo. ¿Por qué? Porque a ti no te pasa que en función de cómo te sientes ese día, emocionalmente, de guapo, guapa, si estás con la regla. Sí, pero suele coincidir, yo creo, con lo que la gente ve, ¿no? Cuando uno... Bueno, es que ahí nos metemos ya en un plan un poco... si la realidad es real. Lo que quiero decir es que es más o menos normal. O sea, quiero decir que la imagen corporal no es estática. No es una cosa, no es una foto estática. Va cambiando a lo largo del día. Entonces, partiendo de la base de que a todos nos puede fluctuar esa mirada en función de muchas cosas, de que haya cambios corporales, que estemos más o menos hinchados, de nuestro estado de ánimo y de muchas otras cosas, bueno, quizás la forma sería, si tú te estás empezando a sentir todo el rato con un cuerpo que los datos no lo reflejan, pues evidentemente algo pasa ahí, ¿no? Si tú estás, yo qué sé, imagínate, por no hablar todo el rato de perfil anoréxico, ¿no? Sí. Imaginemos un tío de gimnasio que dice que se ve delgado cuando pesa 120 kilos de puro músculo. Hostia, pues igual se te ha ido un poco la pinza. Ya. ¿Algo está pasando? Bueno, pues ese puede ser el momento de solicitar ayuda. Lo que pasa es que estos perfiles tardan muchísimo más en pedir ayuda y seguramente ni la lleguen a solicitar. ¿Crees que las redes sociales perjudican a esta distorsión? Totalmente. Sí, totalmente porque... Porque son cuerpos irreales al final los que vemos en redes. Bueno, irreales, algunos son reales, pero ¿no? Como que te empujan a tener esos cuerpos. Son irreales en el sentido de que al final en una foto con una buena iluminación todo parece más bonito de lo que es, pero fíjate, yo más que decir que son irreales, diría que no son representativos. Porque claro, tú imagínate que sigues a 500 personas en Instagram y 10 son cuerpazos 10 increíbles.
que son los que te van a estar saliendo todo el rato. Claro, al final tu representación del mundo crees que es esa y no lo es. O sea, mira, vete a pasear por la calle, no lo es. Claro. Lo natural es que tengas una oreja más grande que la otra, las patas cortas, el ombligo para afuera, eso es lo normal. Sí. Ahora, no sé si has visto, hay una, no sé si es cantante o actriz que ha empezado a adelgazar. Yo creo que incluso, bueno, hay alguna patología ahí. Claro, al final, si yo soy súper fan de una cantante, actriz, modelo, influencer, y esa persona para mí es un referente y empieza a perder peso y empieza a decir, ¿no? A valorar la delgadez, como al final eso también está afectando sobre todo a la población más vulnerable, que son los adolescentes y los jóvenes. Sí, totalmente. Pero ahí hay una pequeña trampa, y es que quizás esto lo hemos visto hace años, no sé si 15, 20 años, se empezó a cancelar los pases de modelos de cuerpos extremadamente delgados porque se pensaba que, y es así, que influenciaban a las personas más jóvenes como un objeto deseable, ¿no? Y ya más o menos todo el mundo, incluso los jóvenes, saben detectar que un cuerpo muy delgado es algo indeseable y es algo, te hablo de una delgadez extrema, es algo que es peligroso para la salud y que no es deseable. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el modelo a seguir son los cuerpos fit, que son saludables, que están en forma y que requieren tanto esfuerzo como el otro, a nivel de estrés, de restricción, de control. Y esos no se ven tan fácilmente como un problema, como un problema de salud mental y de cualquier tipo. Y esos están ahí aflorando por todos lados. Ahora que lo dices, como que es verdad. O sea, es verdad que el patrón idealizado ha cambiado a un cuerpo más fit. De hecho, si no sé quién es esta actriz o cantante, ¿no? Que tiene ese cuerpo fit, si de repente empezase a acercarse a la delgadez extrema, le van a llover palos. La van a empezar a acusar de ser una mala referencia, de estar haciendo algo peligroso. Pero mientras se mantenga en un estándar de cuerpo normativo, súper trabajado, prácticamente entregando la vida a ese cuerpo, van a ser aplausos seguramente. Pero es verdad, tú dices, ¿no? Como que no se le asocia tanta falta de salud. Es verdad que un cuerpo fit tiene más salud que un cuerpo en infrapeso, porque al final el tono muscular de un cuerpo fit da bastante más salud que el cuerpo de infrapeso. Pues depende de qué entendamos por salud, porque si entendemos por salud no poder... Bueno, hay falta salud mental desde luego, pero salud metabólica, sí, no sé, por llamarlo vale, de alguna manera. Sí, a nivel tiene más salud metabólica y está menos cerca de la muerte seguramente también. Pero para mí eso no es salud. No, desde luego que no. Pero bueno, al final entiendo un poco que se acepte más en cierta medida. La cantante que te decía es Ariana Grande, por si te quieres hacer ahí un poco la imagen. Pero es verdad lo que comentábamos ahora de que el cuerpo fit es el patrón ahora que se sigue. Y yo creo que igual es como mucho más difícil de conseguir. Porque no solo implica restricción, implica machacarte en el gimnasio. Y aparte te voy a decir más. Si haces mucha restricción no lo consigues. Porque como tú no hagas un mantenimiento del balance energético, dudo yo que no puedes subir músculo. Totalmente. Y implica incluso, diría, una base genética en muchos casos. Correcto, claro. Porque hay muchas personas que pueden tener esa estética de manera casi natural y muchos otros que implica un trabajo que nunca vas a llegar a lograrlo del todo, por ejemplo. El cuerpo más ectomorfo, desde luego que no es tan... Y es verdad que hay un trastorno en el cual la persona no ve el exceso de peso que tiene, es decir, gente que realmente tiene problemas de salud por una obesidad, vamos a poner, y no ven el problema, no se ven en esas dimensiones o con ese exceso de grasa corporal. Pues la verdad es que lo desconozco porque no he tenido casos de este tipo. Supongo que sí, ¿no? Pero yo creo que hablo totalmente desde la ignorancia, pero supongo que esto es igual que hay personas que les sale una mancha en la piel o les sale un bulto y hacen como que eso no existe, ¿no? Al final es un mecanismo de evitación de algo que puede ser un problema. No lo sé, ¿eh? Estoy hablando un poco por hablar. No sé si es a nivel corporal, que ellos no se sientan personas obesas, ¿quieres decir? Sí, personas obesas patológicas, te quiero decir, obesidad con consecuencias para la salud, yo qué sé, pues ponte una diabetes y no sé qué otras cosas, ¿no? Pero que ellos no ven el problema. Ellos claro, no. Es diferente que tú no reconozcas tu corporalidad a que no veas el problema, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener un cuerpo grande, una obesidad patológica, como bien dices, y bueno, y en principio sentir que eso no es un problema porque aún no has desarrollado una diabetes, ni un problema cardiovascular, ni nada de ese tipo. Si volvemos a la anorexia, ¿qué
¿qué papel juega aquí el familiar? Porque claro, el que lo sufre, pero igual sufren los familiares, ¿no? ¿Cómo de importante es el apoyo o el papel del familiar del paciente con anorexia? Pues suele ser muy importante, sobre todo si el paciente es menor. Pero bueno, ahí cada tipo de caso y cada TCA es un mundo, ¿no? Normalmente en el TCA de tipo restrictivo, en la anorexia, la familia suele jugar un papel un poco de policía de la comida. O a veces me encuentro lo contrario, ser reforzadores de la conducta restrictiva. En esos casos está claro que son muy perjudiciales, y en el caso de lo contrario, pues también pueden llegar a ser un problema para el progreso del paciente, porque claro, si tú tienes, a mí esto me ha pasado en consulta, tú tienes un plan con tu paciente, ¿no? Que es hacer una exposición progresiva. Claro, el familiar no está en la terapia, no sabe lo que tú estás trabajando con el paciente, y a lo mejor le ve ciertos comportamientos restrictivos que dice, ¿y esto tu psicólogo te lo está permitiendo? ¿Te lo está validando? Y el paciente le dice, sí, me lo ha dicho Alex en consulta que no sé qué. Entonces el familiar dice, ¿cómo puede ser? Le estoy llevando con un psicólogo que lo está haciendo mal, que le está tal. Y se meten o intentan revertir la situación, o dicen, bueno, pues como el psicólogo le está diciendo esto, yo voy a compensar y te voy a echar un poquito más de aceite en la comida, te voy a hacer no sé qué, ¿no? Yeah. Pues esas cosas, bueno, pues muchas veces van en contra, porque si el paciente, tú has acordado con él un plan que a él le genere sensación de control y hay un elemento externo que le está metiendo descontrol, ¿qué va a hacer? Restringir. Entonces claro, no te permite avanzar. ¿Cómo tendrían que hacerlo entonces los familiares? ¿Cuál sería el mejor consejo? Porque claro, entiendo que si es menor, desde luego podrías informar a los padres, pero si la persona que estás tratando es mayor de edad, tú no tienes por qué informar a los padres. Entiendo que hay una ley de protección de datos con tu paciente que si el paciente se niega, no puedes contarle. Si el paciente se niega, no puedes. Lo que pasa es que suele ser recomendable, porque en casos de este tipo suele ser buena idea que el paciente no manipule mucho la comida y que sea un familiar o un agente externo quien le sirva la comida o le ayude un poco con eso, ¿no? Porque al final tú estás manipulando la comida, el tiempo en el que estás cocinando es un espacio para estar rayándote, será demasiado, lo estoy viendo ahí en la sartén, en la olla, es mucha cantidad, y que acabes tal, ¿no? Entonces, cuanto menos manipules la comida, mejor. En cuanto a las familias, ¿qué pueden hacer? Bueno, yo creo que primero asumir que son una parte importante, pero que ellos no son, y lo digo con cariño, no lo digo como un ataque, creo que este es un mensaje liberador. Ellos no tienen la responsabilidad de que su ser querido mejore, porque son madres, son padres, son hermanos, son lo que sean, pero no son profesionales sanitarios. Entonces, su labor es la de apoyo, la de seguir las pautas, echar una mano, pero no tienen que sacar ellos a la persona que quieren del pozo. Tienen que querer ayudar, por supuesto, preocuparse, pero no son ellos los que tienen que hacerlo. Y muchas veces, sobre todo las madres, al menos lo que yo veo en consulta, se colocan un poco esa presión. Bueno, yo creo que las madres asumen que la culpa es de ellas. Al final también... Culpa un poco esto de la psicología también, que os tiene a las pobres, no sé si tú eres madre, sí, pues a la psicología de las madres os tiene un poco fritas. Sí. Quizá también sería interesante entonces que familiares o tutores hicieran terapia. Totalmente, sí. Si les está generando a ellos un malestar, una angustia de no saber qué hacer, por supuesto que sí. ¿Y podrían los padres, en este caso por poner un ejemplo, llevar su proceso terapéutico, hacer terapia con el mismo psicólogo que está tratando a la hija o al hijo? Yo no lo recomendaría. O sea, yo lo que suelo trabajar en estos casos es en equipo. Un compañero mío, por ejemplo, que vea a la familia. Eso no quiere decir que entre el terapeuta de su hijo o su hija y ellos no tenga que haber comunicación. Puede haber sesiones puntuales o llamadas de teléfono, ¿no? Porque, o sea, muchas veces, igual que he hablado esto de las familias, también tenemos responsabilidad de los profesionales, que muchas veces es como, no, mi paciente es la hija, es la menor y me desentiendo de la familia. Si tú haces una llamada de vez en cuando a la familia y les cuentas un poco esa suspicacia que puedan tener, pues yo les explico, no os preocupéis que hay un plan, que a mí no me está engañando, que yo sé dónde estamos, pues eso ya, la ansiedad del familiar baja. Entonces muchas veces hacer esa llamada es necesaria. Ahora, que hay un sistema muy caótico familiar, que hay mucha tensión, pues es mejor que esa persona haga terapia y que la haga con otro profesional, porque si no, es muy fácil acabar triangulando. El familiar te pide una cosa y tú estás a la vez con la terapia con la hija que quiere otra y estás tú ahí en medio y luego en casa, pues a mí me dijo esto, a mí me dijo lo otro. Ya. Mala idea. ¿Podría el paciente ver entonces a los padres como el enemigo? Porque...
pues no, ese te pongo más aceite, o yo creo que si aquí te meto un poco de pan, ¿no? Son más calorías, y al final puede generar una peor relación entre familiar y paciente. Sí, yo he visto muchas relaciones paterno-filiales que se han jodido a raíz del TCA, ¿no? Pero luego, fíjate, en este tipo de casos es una cosa muy curiosa porque es una relación ambivalente. Por un lado, eso, déjame en paz ya de mandarme comida, ¿no? Y como pedir espacio, pedir libertad, pedir autonomía. Y luego ocurre una cosa muy curiosa, y es que cuando empiezan a mejorar, el paciente empieza ya como a comer un poquito más, empieza a subir de peso. Claro, el TCA es una cosa que preocupa mucho a las familias. De primera, es como el hito en la familia y no hay otra cosa de la que se hable, de la que se preste atención. ¿Qué pasa? Que toda preocupación, por muy preocupante que sea, tiene un tiempo de vida, porque todo te cansas y todo te habitúas. Cuando llevas 5 o 6 meses y tal, pues ya vas pasando un poco. Entonces los padres muchas veces empiezan a relajar, ya no están tan encima, ya no sirven toda la comida como estaba planificada en los menús, ya no insisten en qué tal, y les empieza a molestar. Les empieza a molestar que no les presten atención, que ya den por hecho que están recuperados, que no se acuerden, que no les digan de comer un poquito más. Es una relación un poquito ambivalente. ¿Y no te parece que la mayor parte de tus pacientes tienen madres que han sido víctimas de la cultura de dieta? Bueno, es que todos hemos sido un poco víctimas de la cultura de dieta. En mi caso, no tengo yo esa sensación de que especialmente... No, es que yo veo como muchos pacientes que vienen y te puedes un poco a preguntar, bueno, sí, mi madre siempre comía diferente, mi madre siempre ha hecho dietas, mi madre... Claro, al final es tu referente, ¿no? Entiendo que estás muy influenciado por la conducta alimentaria de tus padres. Sí, puede ser, perfectamente. Porque al final, tú antes has dicho también que ves mucho paciente de TCA con hermanos con TCA. Al final, como que no, es el patrón. Es un trastorno que por modelado se desarrolla, tiene un peso importante. No sé, puede ser. Yo estoy pensando un poco, me encuentro un poco de todo, la verdad. Casos que sí, casos que dicen yo en mi vida, madres que me dicen, o padres, ¿no? Familias que dicen, no, sí que en nuestra casa nunca se ha prestado atención a esto, nunca le hemos dado importancia. Bueno, supongo que también un poco depende del origen del TCA en sí, ¿no? Entonces los padres, terapia si la necesitan, comunicación con el psicólogo de la paciente y yo supongo que mucha paz, mucha paciencia. Mucha paciencia, sí. Porque claro, al final supongo que ellos quieren ver engordar a la persona. ¿No hay una asociación entre si engorda es que ya está bien? Fíjate, la quieren, sí, solamente quieren que engorde, pero sobre todo la quieren ver comer. Porque, o sea, no es que la quieran engordar como a los niños de Hansel y Gretel, ¿no? De la bruja de Hansel y Gretel. La quieren ver comer para quedarse tranquilos. Si la ven comer, ya está. Es como el indicador más sencillo o más evidente de que la persona ya ha salido del trastorno y está mejor, ¿no? Claro, pero ¿y si hay purga luego? Bueno, claro, no, si hay purga no valdría. Claro, porque entiendo que no es incompatible. A veces incluso está el trastorno de conducta alimentaria no específico, ¿no? A veces no hay unos criterios que te permitan decir anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ¿no? A veces es como una mezcla de todos y de repente, ok, sí, salgo de la restricción, pero claro, la restricción me lleva al atracón, ¿no? Y de repente salgo de la restricción, me ven comer, subo peso, pero ahora estoy en el otro lado, ¿no? Y empieza la purga. Empieza el vómito, empieza el laxante, empieza, yo qué sé, cualquier tipo de purga. De hecho, eso que dices también me lo he encontrado, ¿no? Padres que eran mucho de come, y cuando el paciente empieza a comer aparece ese fenómeno de hambre extrema, que es cuando te estás recuperando, porque el cuerpo, cuando tú empiezas a restringir, llega un momento que la restricción sale en automático. Ya no, es que pierdes el hambre, pierdes el apetito. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a comer un poco, el cuerpo recupera la memoria y empieza a activarse una sensación de ahora que hay comida, vamos a volver a los niveles de seguridad y se activa esa hambre extrema. Y entonces los padres se asustan y dicen, no, ahora no me comas. Imagínate. No te vayas a ir ahora a tener un problema de atracón. Desde luego. Yo creo que yo al menos muchos pacientes que he visto con obesidad han tenido anorexia en el pasado. Yo creo que hay bastante relación también ahí. Claro, si es que al final es muy habitual, ¿no? Muchos trastornos de atracón o de bulimia empiezan por un intento restrictivo. Lo que pasa es que ahí ya entran también el contexto y las características de personalidad. Hay pacientes... El paciente puro anoréxico es muy difícil que se vaya a un trastorno de atracón porque él rechaza el descontrol. Pero otras personas que son más viscerales, tienen un perfil más emocional, es normal que empiecen restringiendo y llega un momento en que ya no pueden más y se acaban descontrolando y se van al otro lado.
Claro, bueno, supongo que habrás visto de todo. Si nos centramos un poco en la parte dietético-nutricional, vamos a ver si puedes explicarnos el caso más extremo de ingesta de un paciente con anorexia. ¿De ingesta o de restricción? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? O sea, como qué han llegado a comer en un día, cuánto han restringido y qué es lo que han llegado a ingerir. Porque yo he tenido pacientes que me han contado, no, es que yo en periodos de restricción era capaz de comerme una manzana al día. Sí, o no comer. No comer directamente. Ayunos de 36 horas. Y eso, claro, eso al final Eso es comen porque si no se desmayan, entiendo, porque al final el cuerpo... Comen pues si no se desmayan y porque normalmente hay alguien cerca que le dice así no se puede seguir. O el ingreso, que suele ser lo habitual. O sea, si hay un ayuno de 36 horas, lo normal es que haya un ingreso. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Pues los criterios... ¿O dependen del centro? ¿Del centro te refieres? Del centro de ingreso. Bueno, el centro de ingreso hará su propia valoración. No lo sé a ciencia cierta. A ver, en teoría, estar en un IMC que sea peligroso, ¿no? Que esté por debajo de lo considerado normal o adecuado. A partir de ahí yo entiendo que cualquier persona, si acude a urgencias, sería susceptible de poder ser ingresada. Mis criterios personales, esos, por supuesto, el infrapeso, pero hay más criterios. Primero, el grado de colaboración del paciente. Si el paciente sientes que está predispuesto a salir de esa situación y es una situación que no tiene un riesgo extremo para la salud, se puede trabajar de forma ambulatoria. El soporte que tenga. Si ese paciente, por ejemplo, vive solo, es mucho más peligroso que si vive con sus padres. Porque si vive con sus padres, seguramente en una situación de emergencia no le va a quedar otra que comer, aunque no quiera. Claro, pero fíjate que tú dices la colaboración. Yo sí he aprendido algo sobre el TCA, es que no te puedes fiar. Porque no te puedes fiar, porque te mienten. Entonces, ¿cómo sabes tú, igual tú que eres psicólogo sí que lo sabes ver, ¿no? Pero ¿cómo sabes tú que el paciente no te está diciendo lo que tú quieres escuchar? Sí, lo voy a hacer, todo lo que me digas, yo me quiero curar, pero está esa ambivalencia otra vez, ¿no? O sea, sí, sé que me tengo que curar, pero no puedo perder este poder de controlar, ¿no? Entonces, ¿cómo identificas si te está mintiendo o no? Bueno, si hace las cosas que le dices, claro, porque es difícil, porque al final mienten, es que mienten. Y es lógico que mientan, porque tienen mucho miedo. O sea, yo la mentira no me la tomo como un ataque personal ni como algo personal. Tú lo notas primero porque le ves. Le ves, físicamente eso se nota. Luego, yo llevo controles de peso, que eso también son datos. Y luego te diría en última instancia que el objetivo no es tanto saber si me miente o si no me miente. O sea, para mí el ingreso tiene dos funciones. Primero, controlar una situación que se nos ha ido de las manos y que el paciente no se me muera. Entonces, si eso lo detecto, pido un ingreso. Y también lo uso como barrera mental para ellos. O sea, el objetivo final del TCA, de un trastorno restrictivo, es que la persona no restrinja de ninguna manera, se suelte y no viva preocupada por la alimentación. Pero en un comienzo de la terapia no estamos en ese punto. Estamos en un punto mucho anterior. Entonces, mi primer punto es que al menos tenga límites. Y tenga un límite de, yo puedo hacer todas las tonterías que quiera, pero como me pase de aquí, me ingresan. Y que al menos en el horizonte tenga eso de, vale, yo puedo restringir, pero no puedo hacer cosas extremas, porque entonces me quitan la autonomía y no suelen querer ser ingresados. Entonces, al menos ese espacio me da a mí un tiempo para poder trabajar el vínculo, para poder enseñarle a la persona pues todo lo que hemos hablado. Trabajo de valores, psicoeducación, conocer a la persona y desde ahí poder trabajar. Entonces, es como ganar tiempo. Esa medida extrema podría ser el ayuno de 36 horas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso, un ayuno de 36 horas es una auténtica barbaridad. O sea, eso es ingreso. Directamente. Una persona que hace un ayuno de 36 horas es una persona que seguramente tiene un grado de ansiedad muy, muy alto y ha perdido el control totalmente de la situación. Tú, por ejemplo, si acude a consulta, imagínate, que tampoco sé exactamente cómo acudiría a consulta, porque al final si acudes porque quiere ayuda. No de la nada aparece un paciente en tu consulta, pero bueno, pongamos el caso. Aparece un paciente de 20 años con un ayuno de 48 horas, por ponerte lo más extremo. ¿Tú puedes obligarle a ingresar
si él no quiere? ¿Porque Hombre, está en riesgo su vida? obligarle no. ¿No? Tú no Obligarle. puedes como llamar, yo que sé, Sí, no sé, a sanidad y pues decir, no, este paciente se muere si no lo ingresáis. puedo llamar a O sea, una, un ingreso involuntario, no. puedo llamar a una UBI móvil y que se plantee la salida de la consulta. Pero si el paciente por sus santos huevos o sus santos ovarios no se sube, Está eligiendo morir. bueno, yo no sé si está eligiendo morir. Está bloqueado seguramente, está atrapado. Sí, de alguna forma está... No elige morir, nadie elige morir, yo creo. Lo que pasa es que hay algo que le da muchísimo más miedo, que es perderse a sí mismo. Más miedo que la muerte. Sí. Sí. También porque la muerte no la ves. Un fallo cardíaco, o sea, tú puedes estar, a ver, que estamos diciendo, Sí, por cosas estar, muy extremas, sí. por estar 48 horas sin comer, y con esto no estoy invitando a que nadie lo haga, no tienes por qué morirte. Estamos hablando de una persona que hace una restricción severa y se encuentra en un estado ya grave, ¿no? Puede morir, pero ese morir no es como, yo qué sé, como un estado chungo, un cáncer muy avanzado que tú te estás viendo que te vas para el otro lado. No, tú puedes estar bajo de energía, tal, cansado, pero en principio funcional. Hasta que de repente hay un fallo cardíaco, de repente, y la palmas. O sea, ¿tú crees que no ven el peligro de la muerte inminente? En TCA, yo la experiencia que tengo, no ven el peligro de la muerte. No he visto muchos casos tan extremos, también es verdad, porque de forma ambulatoria no se ven casos tan extremos. O llegan ya cuando ya han pasado por el ingreso, que ya les han recuperado un poco a nivel fisiológico. Pero sobre todo no ven los riesgos para la salud. No los ven. La enfermedad no les deja verlos. Bueno, no los y no los ven quieren. porque no son tan evidentes. En un comienzo, no son tan evidentes. Ya. Y los riesgos para la salud mental están dispuestos a sufrirlos. Ya. Hablemos de los ingresos. Porque, bueno, al menos aquí en Barcelona, los pacientes que han ingresado en según qué centros, experiencias negativas, abordajes que yo no acabo de entender. ¿Cómo crees que sería un ingreso positivo? ¿Cómo sería el ingreso ideal para que el paciente, digamos, bueno, pues evidentemente no le va a gustar lo que va a ver en el ingreso, pero vamos a decir, lo acepte y bajo tu punto de vista se haya hecho un buen abordaje? Claro, el abordaje ideal, o sea, el ingreso ideal sería en un entorno natural, con fuentes de plata y espacios para salir a montar en caballo y estar con gente. Eso no va a suceder, ¿no? Yeah. Un ingreso es traumático porque es que te quiten el control, porque no puedes tú contigo mismo, ¿no? Entonces supongo que sería un espacio empático y un espacio comprensivo donde a la persona, aunque se la va a anular en cierto modo en muchos casos su voluntad de seguir restringiendo y se la va a forzar a recuperar el peso, será con mucho tacto, con mucho cariño, explicando las cosas, no dando por hecho que aunque se le hayas explicado una vez no hace falta volver a explicárselo, parándose a estar con el paciente junto a él para preguntarle qué tal lo está llevando. Bueno, pues ser humanos, a fin de cuentas, ¿no? O sea, dentro de que se le está obligando, explicarle por qué, para que no se viva como un acto agresivo. ¿Qué profesionales crees que debería haber en ese abordaje? Pues de todo tipo, ¿no? Yo creo que tendría que haber un nutricionista endocrino que se encargue del tema de alimentación, un psicólogo que haga el acompañamiento psicológico, enfermeros que tengan y enfermeras que tengan formación en TCA para saber cómo acompañar, que son muchas veces los que están más cerca del paciente en el día a día. ¿Psiquiatra? Psiquiatras sí, seguramente sí, sea necesario también. No tiene por qué ser necesariamente durante el ingreso, muchas veces, pero sí, seguramente es posible que también haga falta tema de medicación. ¿Cuál es el papel del psiquiatra aquí? ¿Medicar? En la intervención, sí. En la intervención del TCA. Yo, tal como yo lo entiendo, los psiquiatras siempre tienen una intervención farmacológica y en TCA puede ser muy útil. Se piensa muchas veces que la medicación farmacológica únicamente es para depresión y ansiedad y no lo es. De hecho, bueno, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto un psiquiatra que esté puesto en tema TCA lo tiene que saber. Hay determinados medicamentos que quitan el hambre, la fluoxetina, eso no es recomendable. Pero el trastorno de anorexia nerviosa es muy similar al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo. Hay obsesiones y compulsiones.
Entonces se usa medicación muy parecida, antiobsesivos, antidepresivos, los ISRS, que ayudan bastante con la función obsesiva de los pensamientos y los miedos. Entonces pueden servir para bajar un poquito la ansiedad, que el paciente sufra menos y también que nos permita a los profesionales poder hacer ese trabajo de exposición a la comida. ¿Es verdad que con cierta medicación el paciente tiene más proactividad o como que escucha más al psicólogo? A ver, es que expresado así me cuesta darte una respuesta. Bueno, pues vamos a darle la vuelta. ¿Qué es lo que haría el fármaco en el TCA? ¿Bajar la obsesión? Sí, sobre todo bajar la obsesión, bajar la ansiedad. Entonces, digamos que ese pensamiento que ocupa todo el tiempo la comida, como decías antes en el caso ¿no? De esa chica que empezó a estudiar y entonces este ruido se apagaba, ¿sería un poco apagar ese ruido sin que haya habido otro que lo haya hecho? Eso es, digamos que estamos abriendo un poco la mente de esa persona al estar menos... Cuando tú estás obsesivo, estás como metido en eso, ¿no? Uh-huh. Y esto también pasa por el propio fenómeno. Si la desnutrición es severa, prolongada en el tiempo, los cerebros se vuelven más obsesivos, más como que no incorporan la información, como que van como esto un poco como le pasa a los abueletes cuando se vuelven como muy rígidos en sus costumbres y sus manías. Pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces eso no es un espacio que permita la reflexión, el poder influir a tu paciente, el poder hablar de ciertas cosas nuevas, el debate, no ayuda a eso. Entonces, bajar la sintomatología favorece un poco que se abra ese espacio de poder incorporar nueva información. Y en cuanto al abordaje dietético de los ingresos, porque claro, bollería, fritos, rebozados, alimentos de muy baja calidad. ¿Crees que es necesario? Yo pienso que no. Entiendo que son los más calóricos y que se hace por recuperar, ¿no? La disponibilidad energética, pero bueno, yo creo que hay otras maneras de hacerlo y desde luego sin generarle un cuadro de ansiedad tan grande al paciente. Claro, es que yo es algo que no entiendo. ¿Por qué les obligan a comer bollería? O sea, ok, llegados a un punto, trabajar la flexibilidad, por supuesto, ¿no? Pero igual creo que tú dices, si estamos, no sé, recién ingreso, que mi ansiedad está a tope, que sé que ahí me van a hacer cosas que no quiero hacer o que están en contra de mi voluntad o que me obliguen a comer, yo qué sé, pues croissant, bollería, fritos, rebozados. Yo pienso, ¿no sería mucho más beneficioso nutrirlos adecuadamente con alimentos saludables que les van bueno, y aparte el estrés que les va, ¿no? Que va a ser mucho menos estrés para ellos, pero independientemente de eso. Claro, totalmente. Y además hay un punto que es perverso, ¿no? En el sentido de que a ningún paciente o sea, un agente de salud, a nadie le daría eso como tratamiento o como cura. ¿Por qué a los pacientes con TCA sí? Porque tienen TCA. Entonces, sí, es que es como... No sé. Igual, es que hasta te digo más. Yo creo que un abordaje mucho más útil sería poniendo unas normas, evidentemente, pero que el paciente también pudiera elegir en cierta manera. Porque tú imagínate, yo voy a tocar madera, nunca sé lo que te pasa en la vida, imagínate que yo desarrollo un TCA y ahora me llevan y me ingresan y me hacen comer algo que a mí me da arcadas, porque hay ciertas aversiones independientemente del TCA. Hay gente que tiene aversión, yo qué sé, pues a las acelgas o a, yo qué sé, cualquier alimento, ¿no? Eso no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. O incluso el paciente tiene alimentos que a igual densidad energética les tiene más miedo que otros. O sea, a lo mejor no tolera el pan, pero sí que te tolera, yo qué sé, el aceite o te tolera otro tipo de cosa, ¿no? Patata o lo que sea. La patata, sí. ¿Por qué no vas por ahí? A lo mejor eso le da menos ansiedad, vete por ahí. Claro, como que va a haber mucha mejor respuesta por parte del paciente, mucha más adherencia y yo creo que al final una recuperación mucho más temprana. Sí, y además le estás transmitiendo un mensaje distinto y es que los agentes de la salud no pasamos por encima de él y entendemos lo que le pasa y estamos dispuestos a ayudarle y a entenderle. Que no es como, esto tiene que ser así y te lo comes con patatas y cualquier agente que te vayas a encontrar después, porque muchas veces es que no quieren venir a terapia después de un ingreso, porque su referente es ese, el que han tenido en el ingreso, alguien que les va a obligar a comer y hacer cosas sin escucharles. Porque muchos están dispuestos, es lo que decía, la mayoría de pacientes con TCA de este tipo vienen en una ambivalencia. Por un lado, sé que tengo que mejorar y quiero mejorar, pero por otro lado no puedo. Entonces, necesitan un aliado que entienda las dos partes y que les ayude por donde tienen que ir. No alguien que les diga, no, esto quita. Ya. Tú solo a mejorar, a subir de peso. Ya. También es cierto que no respetan, por ejemplo, pues ciertas éticas, ¿no? Yo creo que
una paciente con TCA vegana, no se la respeta. En un ingreso, ¿eh? Sí, es como que por tener TCA ya se te invalida en muchos niveles. Claro, porque, a ver, sí que es verdad que el veganismo es una forma de restringir, ¿vale? Y muchas personas con TCA acaban desarrollando veganismo por X o por Y, o porque implica restricción y se sienten más seguras y más, yo qué sé. Pero bueno, al final, tú puedes llevar una alimentación vegana completa, sin restricción. Yo creo que esto debería cambiarse. Sí, debería cambiarse el estigma que hay sobre el TCA, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto. Como al pisar terreno TCA se te invalida a nivel personal en muchos niveles. Y luego aquí hay un tema de la sanidad pública, de cómo está y los recursos que hay y todo esto. Que muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con menús tirados en masa, con pocos recursos, con todos tiempos muy rápidos, poco personal. Bueno, hay muchos temas ahí. Bueno, es que yo creo que, no sé en Madrid cómo está la cosa, pero aquí en Barcelona la Seguridad Social, Pues para que te hagan, o sea, para que te traten un TCA, yo creo que o te tienes que estar muriendo o hay una lista de espera brutal. Sí, en Madrid hay unidades. Bueno, la sanidad pública en Madrid, según Ayuso, está muy bien. Luego, según la gente que vivimos allí, no tanto. Y los que nos dedicamos a salud lo sabemos. Sí que hay unidades para el TCA, pero bueno, en general, mi experiencia es que suele ser algo de contención y luego las personas suelen seguir su proceso en terapia ambulatoria normalmente. Porque yo no estoy ahora, igual tú estás más puesto, ¿qué coste tiene ingresar en un centro privado? Pues lo miré no hace mucho para una paciente que no era por TCA, era porque estaba emocionalmente muy, muy, muy inestable, había riesgo de suicidio alto e inasumible. O sea, ¿Ves? los que miré, a lo mejor te lo digo un poco de cabeza, pero no bajaban Aprox. de 1.500 euros ¿Al mes? Sí, al mes, sí. Algo que no se podía... Y creo que Claro, estoy tirando a la entonces, baja, ¿eh? Pero, porque entonces, mientras estoy ingresada, la baja a lo mejor no te cubre 1.500 euros. No, no te cubre, claro que no. Y creo que estoy tirando a la baja, ¿eh? Porque 1.500 euros, incluso haciendo un esfuerzo si tienes ahorros, era algo que yo cuando pregunté a 2 o 3 y dije, esta opción no hay por dónde cogerla. Eran 1.500 además la base. Luego si necesitabas las medicaciones, necesitabas cosas extras, se te iba sumando además. Esto es, bueno, es que si hubiera un abordaje, pues no, mejor planteado y acceso al tratamiento, Si es que hubiera no hay espacios acceso. comunitarios, de verdad, seguramente la gente, en general, la salud mental de muchas personas sería mejor si hubiera espacios comunitarios útiles, de verdad. Yo no sé cuál es el porcentaje de muerte en TCA, pero desde luego evitaríamos la muerte de muchísimas personas. Yo tampoco lo sé, pero es el trastorno mental con mayor tasa de mortalidad. Claro, brutal. La pregunta del millón. ¿La anorexia nerviosa o el TCA en general tiene cura? Es una pregunta complicada. Hace 3 años te hubiera dado una respuesta diferente a la que te voy a dar ahora. Y la voy a matizar. Hace 3 años te hubiera dicho que sí, que tiene cura, ¿vale? Porque pienso que parte del estigma del TCA es decirle a las personas que eso va a ser para toda la vida, que ya son una especie de enfermos crónicos, ¿no? Y aparte de que creo que eso no es así, me parece que es poco esperanzador. O sea, ponerle a un paciente un techo es como a una paciente con depresión decirle, no, si tú vas a estar deprimida toda la vida, pues para eso no me trato, para eso no me recupero. ¿Qué es lo que pasa? Que a base de compartir este mensaje de que la finalidad es la cura absoluta y que de la anorexia o del TCA se sale, a veces me han pasado en redes que me han comentado algunas personas diciendo, cada vez que leo algo de esto me hace sentir profundamente mal porque yo llevo 30 años o 40 con un TCA y no me he recuperado. Y entonces siento que el problema soy yo. Entonces, aunque pienso que el objetivo terapéutico siempre es la recuperación, es cierto que hay que reconocer que hay casos que se cronifican y casos que realmente es muy difícil llegar a la recuperación total. Yo tenía una paciente que la he empezado a ver yo cuando llevaba 30 años con anorexia. Es muy complicado. Entonces, la respuesta es sí, pero no siempre sucede. Hay quien dice que tienes que aprender a vivir con ello. ¿Tú crees que puedes, vamos a decir, salir del TCA, pero al final vivir con ello? O sea, al final es como, ya no estoy en infrapeso, ya no hago medidas extremas de ayunos ni demás, pero convivo con la preocupación, me he comido tal, esta semana tal, evitación social en algún momento.
Bueno, aquí creo que hay un punto personal de decisión, ¿no? Porque vamos a poner ese caso de una persona, imagínate, que lleva 30 años con el trastorno, 30 años luchando con él y 30 años en terapia. Yo puedo entender que me diga, acepto pulpo como animal de compañía y acepto la no recuperación total y esta va a ser mi vida, porque estoy cansada de intentarlo. Incluso a veces tomarse un descanso de intentarlo es también buena idea cuando es de larga duración, ¿eh? Y conozco casos de TCAs funcionales, que no hay un riesgo por la salud física, que no hay un riesgo elevado de ingreso, que la persona lleva una vida normal y mantiene una relación rígida o bastante rígida con la alimentación. Rutinas de alimentación muy marcadas, le cuesta salirse de ahí. No es lo ideal. O sea, yo en general abogo por la recuperación total y por el tratamiento. Pero puedo entender que haya personas que, bueno, pues eso, que después de muchos años de tratamiento, a una persona joven yo nunca le marcaría esto como objetivo de tratamiento. No es ese el objetivo. Pero a una persona que está muy cansada, bueno, pues puede ser algo valorable. Decir, bueno, vamos a intentar que esto te incordie lo menos posible. Claro. O sea que al final, como siempre, hay que contextualizar, individualizar cada caso. Por ir acabando, dieta, ¿no? ¿Cuánto impacto tienen las dietas en todo esto? ¿Cómo hacemos para que...? Porque al final, claro, vivimos en un entorno de dieta, vivimos en la cultura de dieta, vivimos en una sociedad gordófoba, vivimos en un entorno obesogénico y vivimos con la presión de encajar en el molde del cuerpo normativo. ¿Cómo protegemos a nuestros pacientes de TCA de eso? ¿Pero cómo les protegemos de qué exactamente? Pues imagínate un paciente de TCA que lo tienes tú en terapia, ¿vale? Y que está trabajando un montón y va haciendo progresos, pero de repente su madre se pone a dieta. O de repente le hacen un comentario de su físico. O no sé, cualquier cosa que o ve un story de pastilla no sé cuánto es adelgazante, ¿no? Pues ¿cómo les protegemos del entorno? Porque al final son inputs constantes de pierde peso, dieta, ¿no? Pues yo creo que con rebeldía. No se me ocurre otra manera. Rebelándonos, educando mucho, recomendando lecturas, teniendo conversaciones, fomentando la mala leche y la mirada crítica hacia todas estas cosas para que aprendamos a detectarlas, a rechazarlas e incluso atacarlas si no las encontramos. Claro, porque seguro que has tenido algún paciente que va súper bien, de repente le hacen un comentario cuando ve a la tía que hacía 3 meses que no le veía, sí, y le dice, ¡ostras, estás engordado! ¡Babum! ¿No? Incluso a veces al contrario. Te veo bien. Y ya les genera un cuadro de ansiedad, porque ¿qué quiere decir eso? Que me ve más gorda, que me ve más... Claro. Y bueno, sí, hay gente muy bocazas y esto a los profesionales nos sienta como una pata en los huevos, porque tu paciente va mejorando y de repente pasa algo que te tira todo el trabajo por tierra. Claro. Es parte del proceso de mejoría, para adelante y para atrás. Esto va a pasar. O sea, al final es como enseñarle a él vamos a decir, defenderse o que ese entorno no le genere tanta ansiedad, a lo mejor. Claro, pero es que en un proceso de recuperación que te digan eso es que te digan estás perdiendo el control. Entonces es volver a restringir. En un entorno en el que ya te has recuperado y te encuentras comentarios, pues seguramente le pueden generar malestar, tal, pero es otra cosa. En una fase de recuperación es generarle un cuadro de ansiedad. ¿Cuál crees que es el alimento que más miedo les da tomar? O sea, entiendo que grasa y azúcar, pero hidratos también hay mucho mito. ¿Cuál es el denominador común en tus pacientes, por ejemplo, lo que tú sueles más ver? El pan, la pasta... Te digo un poco de los no obvios, ¿no? Porque evidentemente la bollería industrial, las patatas fritas y todo esto. Pero sí, el pan, la pasta, frutos secos. Lo que pasa es que los frutos secos no es un alimento tan, digamos, que te encuentres con si no te esfuerzas un poco en ponerlo en tus platos, no es tan habitual. Ya, el pan está en todos lados, las patatas también, la patata, todos los hidratos en general y las grasas. Fritos, ¿no? Y todo esto. Eso también. Por supuesto, sí, todo lo frito. Yo siempre me encuentro fritos, aceite. O sea, hay gente que come sin aceite. Sí, que no me imagino yo sí. una alimentación sin aceite. O sea, me parece como tan básico.
fritos, aceite. Se y luego compran el aceite este, que es, no sé muy bien qué es, que no es aceite. Ah, sí, ese de farmacia, ¿no? Sí. Que es hipocalórico. Sí, que no es aceite, pero hace No. la función del aceite para freír y tal. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo creo que bastante común. La pasta konjac, en fin, hay todo tipo de recursos, sí. Los hidratos, normalmente, hidratos y grasas. Sí, yo creo que es lo más común. ¿Has hablado tú ahora de que les recomiendas libros y así? ¿Hay alguna, yo qué sé, algún recurso digital, algún libro, yo qué sé, materiales, herramientas, varios, que podamos recomendarle a los oyentes que a lo mejor sean familiares de o propiamente pacientes de TCA que les pueda ayudar, que tú digas, este te va a ayudar o este te hace pensar o ¿no? Pues mira, te voy a recomendar dos que me vienen ahora a la mente. Uno voy a barrer un poco para casa, que es un libro que escribí yo, que es la anorexia explicada para padres, que estaría orientado sobre todo a padres y a familias, ¿no? Se les explica en qué consiste el TCA, bueno, la anorexia, perdón, que siempre, al final cuando hablo de TCA, está centrado en anorexia. Tengo pendiente uno escribirlo sobre bulimia. Y creo que es importante porque está escrito para ellos, en lo que necesitan entender y escuchar ellos. Los familiares. Sí, los padres, sobre todo, los familiares. ¿Pero esto está en formato texto, o sea, impreso? Está en Amazon. Está publicado en Amazon. Ah, yo pensé que era digital. También. Ah, están las dos opciones. Sí. Libro de texto y digital. Y luego, para personas que quieran, para ellas, aprender más sobre el TCA, a mí me gusta muchísimo el libro de Eli Cousteau, de Tengo TCA y ahora qué. Me parece que lo explica muy, muy bien. Está más centrado en la conducta restrictiva también. Pero, bueno, es que Eli es una crack. Bueno, igual también es bastante importante entender lo que te está pasando, ¿no? Y por eso igual también. Genial. No sé si hay algo que creas importante que tengamos que mencionar y no hayamos dicho, o algo que se nos haya quedado por ahí. No especialmente. Se me viene así a la mente que, bueno, si nos están escuchando profesionales, pues que no se olviden de evaluar siempre la parte de alimentación, ¿no? Esto es una cosa que a mí me pasaba antes de especializarme, que es algo por lo que si el paciente viene por otra cuestión no preguntas, no abordas, igual que evaluamos el sueño, evaluamos el estrés, las relaciones, en cualquier tipo de terapia, evaluar esta parte porque nos vamos a encontrar muchas veces en pacientes que vienen por otro tema totalmente distinto, problemas de alimentación que son un factor de estrés y un factor que tiene un rol importante en la partida de los problemas de nuestros pacientes. O sea, tener siempre muy presente el tema de alimentación. Yo me animaría a decir, tú porque tú también eres dietista. Sí. Pero yo animo también desde aquí a todos los profesionales de la salud mental o psicólogos que deriven a nutricionistas si lo ven necesario, porque al final, desde luego que la base del tratamiento del TCA es el psicólogo, pero yo creo que la parte nutricional también se tiene que trabajar. Es que el paciente tiene que cambiar su forma de comer, o sea que necesita intervención sí o sí. nutricional. Voy a aprovechar, tú haces formación para profesionales, de hecho. Sí. Así que si nos quieres explicar un poco, por si hay algún profesional que nos esté viendo, pues que pueda, si le interesa el tema, porque te voy a decir algo, me parece que es una especialidad muy poco extendida, es decir, como que cuesta mucho encontrar un psicólogo especializado en TCA. Entonces, no sé, si nos puedes abrir ahí pues tu formación para ellos. Pues mira, de hecho, ahora estoy preparando, bueno, ya están preparadas un congreso de psiconutrición y TCA para psicólogos y nutricionistas que tiene un poco este objetivo, ¿no? Porque mi predicción es que en los años venideros va a haber muchísima demanda de profesionales que tengan conocimientos en TCA porque va a haber muchos problemas de TCA. Y están estos congresos que he entrevistado a varios profesionales y que luego me servirán a mí para promocionar una formación en conducta restrictiva que voy a sacar a mediados de mayo, más o menos, que está en mi página web. ¿Cómo es tu página web? Pues a ver si me la sé bien. formacion.gruyapsicologiaynutrición.com. Lo que pasa es que ahí no está anunciada aún porque aún no la he sacado. Vale. Cualquier persona que tenga interesada pues tiene mi Instagram, el correo y ahí lo puede ver. Sí. ¿Y cuándo son esas jornadas? Las jornadas van a estar disponibles durante todo el mes de abril. La gente se apunta, ya están grabadas, no son en directo, tiene acceso para verlas durante todo el mes de abril, que son charlas con profesionales del entorno TCA y psiconutrición. Y la verdad es que están muy chulas porque he traído gente muy, muy potente. Qué guay. Bueno, pues yo me voy a apuntar. Claro que sí, como nutricionista que también me interesa mucho a seguir formándome y bueno, pues igual sacas ideas para gente para traer aquí también. Claro que sí. Bueno, pues entonces, dicho esto, ¿qué mensaje le lanzaríamos a quien nos pueda estar viendo y esté en medio de ese proceso de recuperación o con un reciente diagnóstico de TCA? Pues nada, que
que pidan ayuda, que no esperen demasiado, porque el TCA es como un agujero negro que te va absorbiendo. Cuanto antes se pide, mucho mejor. Y una breve mención a algo que me está viendo a la mente que no hemos dicho, y es el TCA subclínico. Hay una enorme masa de personas con problemas de alimentación que se mueven en un espectro subclínico, y que si tú empiezas a notar que estás ya obsesivo con la alimentación, te preocupa, te quita el sueño, estás con tus amigos y estás pensando en la comida, bueno, vayas a un profesional, a un nutricionista, por ejemplo, que tenga formación también, que sea sensible al mundo TCA, para trabajar ese cambio. Yo no soy de los que piensan, no tienes que cambiar tu cuerpo si eso es pecado. No, pues vale, es un objetivo legítimo, pero hazlo bien, hazlo con alguien que te sepa llevar y que te cuide en el proceso. Genial. Pues entonces recordamos, @Grulla Psicología y Nutrición es el perfil de Instagram de Alejandro. Ahí podéis seguirle, ahí supongo que irás colgando todo lo del congreso y las formaciones y demás. Uh-huh. Nada, entonces, pues muchísimas gracias de nuevo, un placer. Gracias por compartir tu conocimiento y este ratito conmigo y con todos los oyentes. Y bueno, pues estaremos en contacto. A ti por invitarme, María. Gracias. A todos vosotros también, muchísimas gracias. Ya sabéis que nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, adiós.